Bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez nos adentramos en Las mujeres de la guerra, de Christine Hanna. Me encanta esa novela. Es una historia poderosa, ¿verdad? La guerra de Vietnam vista a través de los ojos de Frankie McGrath. Una joven enfermera Exacto, que deja su vida cómoda en California, para servir en Vietnam. un país devastado por la guerra. Y para esta inmersión tenemos un montón de material, Reseñas, resúmenes, artículos de blogs. un arsenal de perspectivas para analizar esta novela, su impacto y lo que nos cuenta sobre las mujeres en la guerra. Buenísimo. Y creo que un buen punto de partida es la frase inicial del artículo de Art Novel Inspiration. ¿Te refieres a las mujeres pueden ser heroínas? Esa misma. Es una frase tan potente. Ya desde el principio nos prepara para la transformación de Frankie. Totalmente. Rompe con todas las expectativas tradicionales. De la imagen de la joven rica y protegida. Pasamos a la de una mujer que se enfrenta a la crudeza de la guerra. Ese contraste me atrapó desde el principio. ¿A ti no? Absolutamente. Y ese viaje la lleva a una transformación radical. Imagínate, de la soleada California a los campos de batalla de Vietnam. Y no solo se enfrenta al horror de la guerra, sino también a su propia inmadurez. y a su inexperiencia. Claro. Y luego regresa a un país dividido, donde los veteranos de Vietnam no son recibidos precisamente como héroes. No. El blog que leímos hablaba de una época de rechazo social, muy diferente a la idea del heroísmo que asociamos a otras guerras. Claro, Me hizo pensar mucho en el impacto que eso tuvo en Frankie. por supuesto. La sociedad esperaba de ellos una actitud triunfante. Y muchos volvían con profundas heridas, tanto físicas como emocionales. Es cierto. Y esto nos lleva a un contexto más amplio. El impacto de la guerra de Vietnam en la sociedad estadounidense. Y el papel, a menudo invisible, de las mujeres en el conflicto. Totalmente. El blog también menciona la falta de representación literaria de esta guerra, y más aún desde la perspectiva femenina. Sí. Las mujeres de la guerra vienen a llenar ese vacío. ¿Crees que la novela logra transmitir esa experiencia de una forma auténtica? Sin duda. Lo hace a través de temas universales como la resiliencia, el sacrificio y la amistad femenina. Hannah utiliza estos elementos para construir la historia de una manera conmovedora. Espera. ¿No nos adelantemos? Hablemos primero de la recepción de la crítica. Así. Las mujeres de la guerra ha sido un éxito rotundo, convirtiéndose en un bestseller y recibiendo numerosos premios. Muchos. People y The New York Times destacan la habilidad de Hannah para crear personajes realistas. ¿Estás de acuerdo con esa apreciación? Sí, coinciden que Hannah tiene un talento especial para crear personajes memorables, pero creo que lo más importante es cómo logra conectar con el lector a nivel emocional. La historia de Frankie en particular genera una empatía increíble, te hace sentir su dolor, su miedo, pero también su fuerza. Totalmente. Muchos lectores se sienten conmovidos por la historia de Frankie y sus compañeras. La novela explora temas como la amistad femenina, el sacrificio y la resiliencia de una forma que realmente impacta. ¿Recuerdas algún comentario en los blogs que refleje esto? Sí, había uno que decía: sentí como si estuviera allí con Frankie, compartiendo su dolor y su valentía. Y creo que esa es la clave del éxito de la novela. Hannah nos permite vivir la guerra a través de los ojos de estas mujeres, y eso nos transforma como lectores. Es cierto. Y no solo nos transforma, sino que también nos invita a reflexionar sobre el papel de las mujeres en la guerra. Un tema que, como decíamos antes, a menudo se relega a un segundo plano. ¿Dirías que las mujeres de la guerra contribuyen a cambiar esa narrativa? Absolutamente. Hannah nos ofrece una nueva perspectiva sobre la guerra de Vietnam. Una perspectiva que nos permite comprender mejor las complejidades del conflicto y el impacto que tuvo en quienes lo vivieron, especialmente en las mujeres. Y a través de la historia de Frankie, Hannah nos recuerda que la guerra no solo afecta a los que luchan en el campo de batalla, Claro. sino también a quienes les cuidan, les apoyan y les esperan en casa. Es una red de afectos y consecuencias que se extiende mucho más allá del frente. Exactamente. Y creo que es importante destacar que la novela no romantiza la guerra ni la experiencia de las mujeres en ella. Hannah nos muestra la crudeza, el dolor, la pérdida, pero también la fuerza, la resiliencia y la esperanza. Completamente. Y con eso creo que hemos cubierto una buena parte de las mujeres de la guerra en esta primera parte de nuestra inmersión. Exploramos la premisa, el contexto histórico, los temas principales y la recepción de la crítica. Sí, pero aún no nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte nos adentraremos en el análisis de los personajes, la estructura narrativa y el estilo de Hannah. No se la pierdan. Les esperamos en la segunda parte de nuestra inmersión. Y si quieren adentrarse aún más en la historia, les recomiendo la versión en audiolibro de Las mujeres de la guerra, disponible en Audible. Exacto. Encontrarás el enlace en la descripción del episodio para que puedas disfrutar de una prueba gratuita de Audible. Y descubrir la magia de los audiolibros. Hasta la próxima. Seguimos con Las mujeres de la guerra,
Ya hemos contextualizado un poco la novela. Ahora me gustaría profundizar en los personajes. ¿Qué te pareció Frankie? ¿Te convenció? Es un personaje complejo. Frankie es fascinante. Me encanta cómo evoluciona a lo largo de la novela. Empieza como una joven ingenua. Idealista. Sí, pero la guerra la transforma en una mujer fuerte, resiliente. Su viaje es muy conmovedor. Totalmente. Y ese proceso de transformación es uno de los puntos fuertes de la novela. Hannah no nos presenta una heroína perfecta, sino a una mujer real, con sus miedos, sus dudas y sus contradicciones. Eso la hace mucho más humana y cercana al lector. Sin duda, Frankie comete errores, se cuestiona sus decisiones y sufre profundamente, pero esa vulnerabilidad la hace aún más admirable. ¿Y qué me dices de los personajes secundarios? ¿Están a la altura de Frankie? Claro que sí. Cada uno tiene su propia historia, sus propios traumas y sus propias formas de afrontar la guerra. Por ejemplo, la enfermera Marian Bell. A mí me conmovió mucho. Su historia de amor en medio del caos de la guerra es desgarradora. Representa la fragilidad y la esperanza en un entorno brutal. Es cierto. Y a través de ella, Hannah nos muestra cómo el amor y la amistad pueden florecer incluso en las circunstancias más adversas. Otro personaje que me impactó fue la doctora Ginny Harrison, una mujer fuerte, independiente, que desafía los estereotipos de la época. Sin duda, Ginny es un ejemplo de la lucha de las mujeres por la igualdad. Y el reconocimiento, en un mundo como el de la medicina, tradicionalmente masculino, es un personaje inspirador, que aporta una perspectiva única. Y a pesar de las diferencias, todas las enfermeras comparten un fuerte vínculo de amistad. La camaradería entre ellas es fundamental para su supervivencia, tanto física como emocional. Totalmente. La amistad femenina es un tema recurrente en la obra de Hannah, y en Las mujeres de la guerra cobra especial relevancia. En medio del horror y la incertidumbre, la amistad se convierte en un refugio, en una fuente de fortaleza Y consuelo. ¿Recuerdas alguna escena en particular que destaque esto? Sí. Me viene a la mente la escena en la que Frankie está atendiendo a un soldado herido. La situación es crítica y ella se siente abrumada, pero Marian la apoya, le da ánimos y juntas logran salvar la vida del soldado. Ese momento realmente me conmovió y me hizo pensar en la importancia de apoyarse mutuamente en situaciones extremas. Es una escena muy poderosa. Hannah tiene un talento especial para crear momentos emotivos. Y hablando de cómo Hannah construye la historia, me ha gustado mucho la alternancia entre el presente de Frankie en Vietnam y su pasado en California. ¿Qué te parece esta estructura? Me parece muy efectiva. Permite comprender mejor la magnitud del cambio que experimenta Frankie. Al contrastar su vida anterior con la realidad de la guerra, Hannah resalta el impacto brutal del conflicto. Frankie. Es como si vivieran dos mundos completamente diferentes. Exacto, el pasado lleno de inocencia y privilegios, y el presente marcado por la violencia y la pérdida. Y esa dualidad también se refleja en el lenguaje. En los pasajes ambientados en California, la prosa es más ligera, más evocadora de la despreocupación, de la juventud. En cambio, en las escenas de la guerra, el lenguaje se vuelve más crudo, más directo. Para reflejar la crudeza de la experiencia. Sí. Y esa crudeza no se limita a la descripción de la violencia física, también se extiende a la exploración del dolor emocional, del trauma que la guerra deja en el alma. Exacto. Hannah no rehúye mostrar las heridas invisibles, las cicatrices psicológicas, y lo hace con sensibilidad y profundidad. ¿Te ha impactado cómo Hannah aborda el trauma? Sin duda. La escena en la que Frankie regresa a casa y tiene una pesadilla es desgarradora. Nos recuerda el costo humano de la guerra, más allá de las bajas. Es una escena muy impactante. Y hablando de emociones, ¿qué te ha parecido la historia de amor de Frankie? Su relación con el Dr. Mark es compleja, llena de altibajos. Refleja las dificultades de amar en tiempos de guerra. Claro, la guerra pone a prueba los sentimientos, genera incertidumbre, dolor, y su relación es un reflejo de esa lucha por mantener la esperanza. Y el amor, en un mundo que se desmorona. Es cierto. A pesar de las dificultades, la historia de amor no se siente forzada, ni edulcorada. Se integra de forma natural y aporta una dimensión humana muy poderosa. Es una historia de amor que nace en medio del caos y la destrucción. Y eso la hace aún más conmovedora. Totalmente. La historia de amor no es el centro de la novela, pero la enriquece. Y hablando de la experiencia de lectura, ¿qué te ha parecido al final? ¿Te ha dejado con ganas de más? Bueno, no quiero hacer spoilers, pero diré que el final me ha parecido conmovedor y esperanzador. Es un final que cierra el círculo de la historia de Frankie, sin dejar cabos sueltos. Y a pesar del dolor, Frankie encuentra la fuerza para seguir adelante y construir una nueva vida. Me alegra que te haya gustado. A mí también me pareció muy emotivo. Creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la siguiente parte reflexionaremos sobre el impacto de la novela en los lectores y sobre Christine Hanna. Perfecto. Estoy deseando explorar esos temas. Y ya en la recta final de nuestra inmersión en Las mujeres de la guerra, hemos analizado la trama,
los El personajes, estilo de Hannah. la recepción de la crítica. Pero ahora me gustaría centrarme en el impacto que la novela ha tenido en los lectores. Claro, al final son ellos quienes dan vida a la historia. Y como hemos visto en las reseñas y comentarios, Las mujeres de la guerra han generado una fuerte conexión con el público. Sí, La historia de Frankie y sus compañeras enfermeras ha resonado en muchos lectores. sobre todo en aquellos que han vivido experiencias similares. Exacto. En los blogs encontramos comentarios de lectores que se sintieron identificados con los personajes, con sus luchas, sus miedos, sus esperanzas. Muchos destacan la capacidad de Hannah para transportar al lector al Vietnam de la época, para hacerle sentir el calor, el ruido de los helicópteros, el olor a pólvora. Y a sangre. ¿Crees que esa inversión sensorial es clave para el impacto de la novela? Sin duda, Hannah crea atmósferas envolventes. Describe con detalle los escenarios y las emociones. Y eso hace que la lectura sea una experiencia inmersiva. Te atrapa desde la primera página. No solo lees la historia, la vives. Y más allá de la ambientación, creo que lo que impacta es la autenticidad emocional. Hannah no edulcora la realidad, no rehúye mostrar el dolor, la pérdida, el trauma. Se atreve a mostrar las heridas del alma. Totalmente de acuerdo. La novela no se limita a narrar los hechos. Se adentra en la psique de los personajes, en sus heridas, físicas y emocionales. Y eso genera una empatía profunda. El lector se siente conmovido por la vulnerabilidad y la fortaleza de Frankie y sus compañeras. Y hablando de fortaleza, la novela también ha inspirado a muchos lectores a reflexionar sobre la resiliencia del espíritu humano, sobre la capacidad de superar la adversidad, encontrar la luz en los momentos más oscuros. ¿Has notado eso en los comentarios? Por supuesto. Las mujeres de la guerra es una historia de superación, de valentía. Y de esperanza. Y ese mensaje ha conectado con el público, especialmente con quienes han enfrentado sus propias batallas. Es inspirador ver cómo la literatura puede ser un bálsamo. Y no podemos olvidar el impacto que la novela ha tenido en la visibilización de las mujeres en la guerra, un tema a menudo silenciado. Cierto. Hannah ha contribuido a recuperar la memoria de estas mujeres, que sirvieron en Vietnam, que arriesgaron sus vidas y que enfrentaron el horror con coraje y con pasión. Sus historias merecen ser contadas y recordadas. Y al hacerlo, ha abierto un espacio para la reflexión sobre el papel de las mujeres en la historia, sobre su capacidad para liderar, para sanar y para reconstruir. Las mujeres de la guerra nos invita a repensar los roles de género, a reconocer la fuerza y la determinación de las mujeres. En todos los ámbitos. Totalmente. Y hablando de Hannah en general, creo que esta novela la consolida como una de las autoras más destacadas. Su habilidad para crear historias conmovedoras, con personajes memorables, con un trasfondo histórico, la ha convertido en una de las favoritas del público. Sin duda. Hannah tiene un talento especial para conectar con las emociones, para crear historias que te hacen pensar, que te hacen sentir y que te acompañan después de leerlas. En el caso de Las mujeres de la guerra, el impacto va más allá del entretenimiento. La novela nos invita a reflexionar sobre el pasado, sobre las consecuencias de la guerra y sobre la importancia de reconocer a quienes han servido a su país. Completamente de acuerdo. Las mujeres de la guerra nos conmueve, nos educa y nos inspira. Y creo que ese es el mayor logro de una novela. Nos deja una huella imborrable. Y antes de terminar, me gustaría dejarles con una pregunta. ¿Cómo creen que la experiencia de las mujeres en la guerra difiere de las experiencias que se suelen retratar? Los invito a compartir sus reflexiones en los comentarios. Es una pregunta muy interesante. Nos invita a seguir explorando. Y para quienes quieran sumergirse más en la historia, les recomiendo el audiolibro, disponible en Audible. Exacto. Es una experiencia que le añade una nueva dimensión a la historia. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para una prueba gratuita. Descubrirán la magia de los audiolibros y podrán adentrarse en las historias de una forma completamente nueva. ¡Anímense! Y con esa recomendación, damos por concluida nuestra inmersión en Las mujeres de la guerra de Christine Hannah. Esperamos que la hayan disfrutado. Hasta la próxima.